Cálido saludo. Bienvenidos. Credibilidad, máximo valor del oficio periodístico. En la sala de Jairo hacemos un periodismo que resulte útil a la cotidianidad. Y yo creo que con eso estamos construyendo país. Nuestro tema de hoy es económico. Bueno, ¿cuándo no? Sin embargo, como suele pasar en este país cuando se habla de cualquier área y particularmente de la economía, pues hay nerviosismo y por lo regular no son buenas noticias. Se encamina una nueva reforma tributaria y fiscal en donde el mayor impacto sería que el IVA pasa del 16% al 19%, eso es lo que se ha conocido. Además que cargaría el impuesto a la canasta familiar, es decir, que los llamados a recuperar la crisis económica pues somos todos los que la estamos padeciendo de alguna manera, unos más que otros, es la verdad. Nuestro invitado habitual ya, y es para nosotros un placer, un honor, es el doctor John James Mora. Él es PhD en Economía de la Universidad de Alcalá, es profesor de tiempo completo de la Escuela de Economía y Finanzas de ICESI y además es miembro de la Academia Colombiana de Ciencias, miembro de número, de manera que es muy importante contarles a ustedes todo esto y decirles que él es nuestro invitado. Doctor Mora, bienvenido a la Muchas sala de gracias por la Jairo. invitación. Gracias, señor. Bueno, Muchas gracias por la invitación, Jairo. no, y a usted por haber sacado el tiempo porque es que tiene muchos quehaceres. Bueno, doctor Mora, ¿usted por qué quiso ser profesor? Em, yo comencé en la Facultad de Economía y luego me llamó mucho la atención cómo se enseñaba, me llamó mucho la atención lo que hacían los profesores y empecé a ser monitor. Era monitor de mis cursos o era monitor de los cursos de metodología, de micro en cuanto curso. En términos generales me daba la posibilidad, pues era monitor. Y después y me gustaba enseñar, la verdad es que nunca había, no tuve ex ante eh, algo relacionado con la enseñanza, ni mis padres estaban relacionados con la enseñanza, ni nada de ese tipo de cosas. Pero cuando en la universidad le enseñaba a mis estudiantes, cuando le enseñaba a mis compañeros de clase, descubrí que me gustaba, descubrí que me apasionaba el enseñar, descubrí que para mí era muy importante el que el resto pudiese tener esos que yo tenía y tratar de hacerlo lo más sencillo posible y lo más fácil, de tal forma que se pudiese entender. Y eso es todo un reto. Le quería complementar con el asunto de profesor, Es, porque esta vocación de profesor, de maestro, eh, hasta hace un tiempo, y ahora le digo por qué digo que hasta hace un tiempo se ha perdido, y ahora florecido nuevamente. Tengo unas noticias muy interesantes de algunos jóvenes de colegios que terminan 11 y quieren una licenciatura, quieren eh, ser profesores. Y entonces han tenido esa experiencia y le han dicho, por ejemplo, a la ICESI, vea, gracias, estoy feliz siendo profesor. Y nos alegra porque, mire, hace rato no quieren ser curas. Bueno, eso no lo estoy diciendo, sino porque es de las profesiones, digamos, perdón por lo que obsoletas. No, no hay mucha que quieren ser policía. No hay mucha gente que quiere policía. Mi carrera militar, por ejemplo. Yo no sé si la profesión de abogado haya mermado mucho porque siempre se dice, no, es que en Colombia lo que hay son abogados. Yo no sé. Pero encuentro, doctor John James Mora, una posibilidad de que los jóvenes hoy tengan deseos, sobre todo ese espíritu, esa vocación, ese evangelio de querer ser profesores. ¿No le parece muy buena noticia? a mí me parece excelente.
Creo que nosotros necesitamos una cantidad de dólares, pero adicionalmente que la sociedad valore lo que es ser profesor. Creo que hemos perdido en ese transcurso oscuro que tuvimos en nuestro país la evaluación del profesor. Es diferente a nivel mundial, o es diferente, por ejemplo, en Europa, es diferente en Inglaterra. El tema de ser profesor no a todo nivel, es decir, a nivel social, a nivel económico, a nivel intelectual, etcétera. Creo que nos beneficiamos mucho cuando tenemos una sociedad con mayores niveles de educación. Así es. Bueno, entonces la tributaria y la fiscal, digamos, es la estructural. Sí. Bueno, doctor, y en este momento, ante una recesión como la hay, no solamente este país en vía de desarrollo, sino todo el mundo, ¿hay que hacer una reforma? ¿Es necesario hacerla? Pues yo creo que depende del punto de vista que uno tenga. En mi concepto, no deberíamos de hacer una reforma tributaria en este momento. Creo que en términos generales es cierto que tenemos un déficit, pero el déficit tienen casi todos los países por el efecto mismo que tiene el COVID sobre la estructura económica. Yo creo que pensar en este momento en hacer una reforma tributaria, incluso una reforma fiscal, es bastante arriesgado. Necesitamos obviamente recursos, pero en todo caso, el gravar más la canasta IVA probablemente tendrá unos mayores efectos en términos de la caída del crecimiento económico que podría tener incluso el dejarlo tal y como está o reducir más la tasa de IVA para este elemento económico. Aquí hay varios puntos de vista en términos de la teoría económica. Algunos plantean que esto podría tener un efecto en términos generales de mayor inflación, etcétera. Yo la verdad considero que los efectos sobre la inflación podrían no ser los que se esperan, porque nosotros no estamos creciendo y no estamos tan cercanos al PIB potencial, al máximo que podríamos para que se genere una inflación. Por lo tanto, el hacer una reforma en términos generales de la estructura tributaria me parece que es muy arriesgado. Creo que nosotros ganaríamos más de si tuviésemos un mejor de los recursos que llegan por parte del Estado. Indiscute todo lo que tiene que ver con la corrupción, con la pérdida de dineros, es un factor que es fundamental. Nosotros podemos tener un IVA mucho más alto, pero si no se mejoran las condiciones del uso y si no se mejora la eficiencia del uso de los recursos, pues de nada va a servir eso. Ya. Pues hay mucho nerviosismo, hay mucha expectativa, mucha incertidumbre. Pero doctor Mora, ¿cómo ve usted esto de que quede grabada la canasta familiar? Es que estamos hablando de banano, de yuca, de arroz, de frijol. La canasta familiar, doctor. Nosotros debemos de buscar las de estimulamiento económico y buscar formas alternativas, más que buscar la forma de recaudar o recoger dinero momentáneamente. Aquí el tema del endeudamiento por parte del Estado vía Banco de la República a través de la emisión ha sido un tema de amplia discusión. Sin embargo, es cierto que en este momento los ingresos de los colombianos, los ingresos de la mayoría se han reducido sustancialmente. Por lo tanto, grabar más la calidad creo que es contra estos momentos. Ajá. Es decir, pero lo que he recogido, sinceramente le digo, profesor, es que la gente pues, no resiste que la canasta familiar, el diario, el pan de todos los días, pues suba al 19%, porque hay unas cosas que están Exacto, exentas. exacto. Por eso te digo, no soy partidario de subir el IVA al 19%. Creo que hay que buscar la forma de ser más eficiente en la recaudación de los impuestos.
Bueno, hoy no tenemos mucha fortuna en cuanto a a la voz directa a del la profesor, conectividad, a la conectividad. Sí. Hoy está ahí. la Bueno, conectividad doc, tenaz. tenaz hoy si no sabe, no, porque bueno. Eh, doctor, ¿usted cómo lee que haya renunciado el director de la DIAN precisamente en este momento? ¿Qué habrá pasado? Pues la verdad no son señales muy buenas. Todos estos cambios afectan mucho la credibilidad de las instituciones, tienen impactos en términos generales sobre las instituciones. Creo que se deben de buscar, sobre todo para los cambios, personas con una mayor credibilidad y una mayor trayectoria que puedan garantizar que esas instituciones se van a manejar de la mejor forma posible. Ajá. Sí, porque dice que el director venía adelantando una transformación al interior de la entidad, ¿no? Que iba a beneficiar pues la facilidad para los que tributamos. Es todo un desafío en las plataformas. Por ejemplo, los cambios recientes que se hicieron para los pensionados en términos del RUT, pues eso implica muchas cosas. Y todo eso tiene que ser de la manera más fácil. Pagar impuestos debería ser de la manera más fácil posible. De igual forma, se necesita un gran cambio porque, por ejemplo, ahora con las medidas tomadas por el presidente Duque con respecto a la población migrante venezolana, aplicar mejoras para que ellos puedan pagar impuestos. Sí, porque se dice que las pensiones son intocables, entonces, ¿cómo el gobierno pasaría por encima de esa norma? Sí, exactamente, es bastante complicado y pues el gobierno no lo puede hacer. Eh, de todas formas, la nueva categorización de trabajadores versus pensionados, no pensionados, pues puede implicar algún tratamiento hacia adelante. Yo creo que con estos temas hay que ser muy cuidadoso. Los pensionados finalmente fueron trabajadores que aportaron durante toda su vida, que tenían unas condiciones y esas condiciones se deben de respetar. Creo que es muy importante en un marco legal, constitucional, respetar los derechos de los trabajadores. Sí, eso es parte de una seguridad jurídica que tiene que tener el establecimiento. Ni siquiera el Exactamente. gobierno y no el Estado colombiano. Exacto, como Estado, no como un gobierno Sí, en un determinado momento del sí, tiempo. sí. Doctor John Gávez Mora, ¿a qué estrato, perdón, excúseme por favor la expresión, lo clavan más? Pues en términos generales, los estratos 5 y 6 que deberían de tener los mayores o que deben de tener los mayores ingresos. Sin embargo, estas medidas, por ejemplo, de extender el IVA, pues puede afectar más a los estratos 2. El peso que recae en términos generales estos bienes a los cuales se va a extender, pues es demasiado en términos de la canasta familiar. Mientras que en los estratos 5 y 6 el peso en términos de los ingresos es mucho menor en este tipo de bienes que se digamos, en los cuales se les cambiaría el IVA. Sí. Doctor Mora, perdón, ¿cuándo una persona es rica? Eh, Esa es una buena pregunta. Depende. De acuerdo con el DANE, en aquellos que ganan más de 2 salarios mínimos pueden ser considerados como no pobres. Aquí hay toda una discusión si ser no pobre es ser rico. Pero en Colombia, quien gana más de 2 millones de pesos, por decirlo de esa manera, sin colocar pesos y centavos, es considerado como una persona no pobre. Y esa es una gran discusión en términos generales que tenemos hoy en día. ¿Y cuándo se va a esclarecer esto? Pues creo que no hay por parte del gobierno eh,
algo muy claro con respecto a esa discusión. La línea de pobreza pues se establece a partir de la cantidad mínima que exista y lo mismo que los ingresos básicos. Pero estamos hablando de un salario mínimo, el 40, de menos de un salario mínimo, alrededor de 253.000 pesos, que sería la línea de pobreza. Eh, Alrededor de un salario mínimo está el 50% de la población colombiana, entre más o menos 1 y 1.5 salarios mínimos está alrededor del 60 y 70% de la población colombiana. Por lo tanto, en su mayoría estamos hablando de personas que no alcanzan ni siquiera a ganar un salario mínimo. Esto es muy complejo en principio de analizar porque las personas que pueden ser categorizadas como ricas realmente son muy pocas y el umbral es muy bajo. Doctor, esto en términos de estrato, por ejemplo, entonces la base tributaria se amplía, es decir, si yo gano dos salarios mínimos, ¿debo pagar impuesto? Esas son las nuevas, de hecho, en parte, en los nuevos decretos que han salido, que han empezado a circular, uno de los temas tiene que ver con bajar precisamente el umbral para pagar o para empezar a declarar impuestos. Estamos hablando de casi alrededor de 2 millones, 2 millones y medio, que sería la base sobre la cual se empezaría a establecer la nueva estructura tributaria. Eso claramente pues no implica necesariamente que la gente vaya a pagar, pero sí hacia futuro podría implicar que se modificaran los valores que la gente tiene que pagar. Sí. Ahora que aquí en la sala está nuestro colega Hugo Mario Cárdenas, le pregunto, doctor Mora, eso del gota a gota en una época como esta, en una circunstancia de reforma tributaria y fiscal, entonces se va a disparar. Pues lamentablemente es muy probable, sobre todo porque las pequeñas empresas, muchas de las pymes, no tienen acceso a los créditos formales por parte del sistema bancario. Hay muchas barreras hoy en día que tenemos y yo considero que uno de los principales puntos que tiene que ver con el estímulo hacia el empleo y con generar más crecimiento en la economía tiene que ver precisamente con la flexibilización y esa flexibilización pues tiene que ver no solamente con eso, sino también con bajar las tasas de interés, con los requisitos a los cuales acceden pues los pequeños empresarios que se modifiquen y esto es un elemento fundamental para el crecimiento y la generación de empleo en nuestra economía. Doctor, muchas gracias y me está escuchando, muy amable. Muchas gracias por la invitación, Jairo. Desafío con el terrible. Esperamos que en una próxima ocasión se pueda mejorar y probablemente dentro de unos 15 días podamos hablar más sobre temas de empleo porque ya tendremos toda la Eso, información del 2020. ¿no? Y sobre todo la reactivación. Exacto, Bueno, exacto. John James Mora, PhD en Economía, Universidad de Alcalá, profesor de tiempo completo de la Escuela de Economía y Finanzas de la Universidad ICESI, miembro de la Academia Colombiana de Ciencias que creó el expresidente Belisario Betancur. Estamos hablando entonces del 82 al 86, si no estoy mal, que fue el periodo del señor Belisario Betancur, nacido en Amagá, Antioquia. Eran como 14 hermanos eh, campesinos, una pareja de campesinos. 14. Es que en aquella época eran bien fecundas las señoras. Y bueno, y los señores también. Y claro, no había nada de esto de la explosión demográfica y tampoco existían pues las píldoras, lo que vino después ya la evolución de la humanidad.
Y afortunadamente, digo yo, porque si estamos, mejor dicho, 7.500 millones y esto ya no da más. Este planeta Tierra no da más, no da más. Y eso como hubo un cruce ahí problemático con la cuestión de la iglesia, que se decía que la píldora no. En eso la iglesia ha tenido que avanzar. Bueno, en fin, pero bueno, me vino esto por el detalle de el expresidente que creó esta Academia Colombiana de Ciencias Económicas. Pero vean ustedes cómo son las cosas. En esto me acabo de acordar de Juan Manuel Santos, el gobierno anterior al de Iván Duque. Juan Manuel Santos se fue donde los chamanes allá de La Guajira. Entonces brotó la conversación que es lógica en un gobierno, ¿no? Si nos van a apretar o no con reformas tributarias y fiscales. Y dijo Juan Manuel, ojalá pudiéramos tener por ahí el recuerdo de Juan Manuel, el backup. Dijo, pueden escribir sobre piedra, que no haré reforma tributaria. Juan Manuel, por Dios, qué mentira nos metió. Y miren ustedes cómo son las cosas. Por ese periodo del gobierno de Juan Manuel Santos, era senador el hoy presidente, Iván Duque Márquez. Y entonces estaba presentando el gobierno de Santos un proyecto de reforma tributaria y escuchen ustedes lo que en una sesión del Congreso dijo Iván Duque Márquez sobre reforma tributaria. El gobierno nos está diciendo que la nueva reforma tributaria es estructural. La verdad, de estructural, pocón, porque la columna vertebral de esa reforma se llama IVA. El IVA va a ser casi que todo el recaudo nuevo que va a generar esa reforma en los años 2017 y 2018. Claro, después el gobierno empieza a decir que el 4 por mil, que la eficiencia de la DIAN van a generar muchos recursos, pero la verdad tiene muy pocos sustentos o supuestos. Esta reforma se llama IVA. ¿Y cuál es la propuesta del gobierno? Subir el IVA del 16 al 19% de un solo golpe, justo cuando la inflación está alta y ya se comió el aumento del salario mínimo, justo cuando la confianza del consumidor se deteriora y cuando la economía se desacelera. No se les ocurrió ni siquiera pensar en hacerlo gradual, escalonado, y tampoco se les ocurrió introducir mecanismos para corregir esa afectación a los más pobres. ¿Y qué va a tener ese aumento del IVA? Un aumento del 18%, ni más ni menos que los electrodomésticos. Van a afectar el acceso de la clase media y los hogares más vulnerables a ciertos productos que necesitan para mejorar su calidad de vida. Pero para darles otro ejemplo, va a tener ese mismo aumento lo que son productos para el aseo personal, algo que todas las personas necesitan y que claramente afecta el bolsillo de los más vulnerables. Pero también los productos de necesidades para el hogar, los productos de limpieza para el hogar. Y fuera de eso, le van a aumentar lo mismo al software, detonando más piratería en el país cuando ya la piratería tiene cifras escalofriantes. También van a subirle ese impuesto a los teléfonos inteligentes que valen más de 650,000 pesos, que muchas personas terminan pagando a cuotas, y eso va a dificultar también el acceso de muchísimas familias de clase media a esas herramientas. Van a subirle el IVA al 19% para los computadores que valgan más de 1.000.000 de pesos. Todo aquel que quiera acceder a mejor tecnología en la clase media va a tener que pagar ese IVA. Eso no tiene sentido. Y la verdad, la propuesta que nos ha traído el gobierno le dice muy poco a los colombianos. Si realmente queremos una reforma estructural, no podemos pasarle a la clase media toda la cuenta del derroche de los últimos años de la renta petrolera. Reflexionemos sobre si esa propuesta del IVA es la indicada. Soy el senador Iván Duque y hoy les he hablado del primer gran impuesto que se toca con la reforma tributaria. A eso no lo podemos acompañar y tendremos que levantar nuestra voz, pero no podemos dejar que sean los colombianos de la clase media y los más necesitados los que terminen pagando la cuenta del derroche. Bueno,
No sé, me dio la impresión de que lo vi con más canas cuando era senador y ahora me dio esa impresión. Es todos los cambios que da la vida. O la vida te da sorpresas, como el de don Rubén. La vida te da sorpresas. Entonces cambia. Por eso, hombre, qué bueno que la clase política tuviera un lenguaje directo, porque esa es una mentira directa. Y no hay nada más que fortifique que una mentira. Entonces, no, se sabe que, ¿y por qué? Esto se debe explicar, no hay que hacer una reforma por eso, pero asegurar es muy complejo en una economía en vía de desarrollo como la colombiana. Muy complejo, muy complejo. Bueno, en todo caso lo que se viene así en el borrador de la reforma tributaria y fiscal está entre los estratos 5 y 6 y es un 15%. Pero como ya nos dijo el doctor Mora, nuestro invitado, que pues va a golpear estratos 1 y 2 también. Porque es que la canasta familiar toda se va a grabar con el 19%. 19, mucho, mucho, mucho. Cambiamos de conversación, mejor aquí en la sala de Jairo. Queremos rescatar esta información. Es el informe económico ritmo exportador de la Cámara de Comercio de Cali. El valor total de las exportaciones en Colombia en diciembre de 2020 disminuyó 9% frente al 2019, excluyendo petróleo y sus derivados. El valor acumulado de las ventas externas de Colombia disminuyó 5,2% en 2020 frente al mismo periodo del 2019. Mejor dicho, aterricemos esto. Al pasar de 23.000 millones de dólares, se pasó a 22.301 millones. Esto representa una diferencia del menos 5,2% en exportación. Bueno, queridos amigos de la sala de Jairo, mañana será otro día, que haya buena conectividad, ojalá. A las 11 de la mañana, los esperamos. Mañana vamos a tener un programa especial. Siempre por lo regular en la sala de Jairo pues vamos a tocar temas de actualidad, los temas que ustedes ya conocen y sobre todo nos fijamos de pronto donde podemos rescatar algún tema, un tema positivo, ¿no? Pero si no, hay que presentar la crudeza, lo que hay. Eso es lo que hay, como dicen en la calle. Eso es lo que hay. Ahí se lo tengo, eso es lo que hay. Mañana vamos a hacer sencillo, diría yo. Es que hay una semblanza de un gran periodista. Ayer se celebró el Día del Periodista. Y entonces pensábamos hacerla ayer, pero no pudimos por el compromiso que ya teníamos, pero lo vamos a hacer mañana. Esta persona que ustedes van a ver, o están viendo ya, va a tener una semblanza aquí especial. Maestro. Este es un maestro. Un maestro. Qué privilegio. Mañana en la sala de Jairo, una semblanza de él. Gracias por habernos acompañado hoy en la sala de Jairo. La invitación es a que no desafiemos más las leyes de la naturaleza y pues que nos reconciliemos con el planeta Tierra.